Buenas tardes, sean bienvenidos a esta clase virtual que consiste en lo que es anatomía de la esclera. Soy la doctora Gabriela Gómez, soy especialista en oftalmología. Principalmente vamos a hablar de la esclera, sus formas y dimensiones, tomando en cuenta principalmente que el tejido propiamente dicho de la esclera es una membrana fibrosa, ¿verdad? Ocupa gran parte de lo que es la capa externa del globo ocular, ¿verdad? 5 de la sexta parte del globo, y la forma es un segmento de esfera hueca, como lo vemos en la gráfica, es un hueco, una esfera hueca. Su radio más o menos está entre los 11 y los 12 milímetros, ¿verdad? De su radio. Y vamos a tener diferentes espesores según la localización de la esclera. Esto se va a variar en lo que es la parte posterior, que es la que está cercana al nervio óptico, que es la parte, digamos, con un mayor grosor de más o menos 1 milímetro, ¿verdad? Si nos vamos más hacia adelante, hacia el ecuador, vamos a tener un espesor que va a variar entre los 0.4 a 0.5 milímetros. Aquí es muy importante destacar que en la mayor parte o el mayor adelgazamiento de la esclera lo vamos a encontrar inmediatamente posterior a la inserción de los músculos extraoculares. En este sector, detrás de los músculos, de la inserción de los músculos extraoculares, es el mayor adelgazamiento de la esclera, que más o menos está en unos 0.4 milímetros. Esto es importante en el momento de las cirugías de estrabismo, donde se hace remoción de los músculos, tener mayor cuidado tomando en cuenta que es el sitio de mayor adelgazamiento. Y ya más en la parte anterior de la esclera, tenemos un grosor entre 0.6 a 0.8 milímetros, más cercano alrededor de la córnea. Tenemos en cuenta dentro de las anatomías, ¿verdad? Que vamos a tener dos superficies, dos aberturas y orificios. Hay que tener en cuenta que aberturas no es lo mismo que orificios. Dentro de las superficies, ¿verdad? Hablando exclusivamente ahorita de la superficie exterior, miramos que tiene una forma convexa. Esta forma convexa va a estar en contacto directo con la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon, con su forma cóncava, ¿verdad? Es la que nos va a dar el soporte de la órbita, ¿verdad? La misma cápsula de Tenon nos va a separar el globo ocular de la grasa orbitaria y a su vez va a permitir un mayor movimiento del globo ocular dentro de la órbita. En la superficie convexa, que es la superficie exterior, vamos a tener las inserciones de los músculos, que anteriormente estábamos hablando de ello, que va a variar, ¿verdad? La distancia se mide desde el limbo hasta la inserción del músculo. Miramos que los diferentes músculos se van a insertar a diferentes distancias, tomando en cuenta que el músculo recto medial es el que va a estar, aquí lo vemos en la figura, el músculo recto medial es el que se inserta más anteriormente, hablando anteriormente con respecto al limbo. La distancia que vemos de 5.5 milímetros es desde el limbo hasta su inserción. Es el músculo con su inserción más anterior. Luego tenemos el músculo inferior, que se va a insertar desde el limbo a una distancia de 6.5, continuando con el músculo recto lateral, que va a tener su inserción hasta los 6.9 milímetros, y el músculo recto superior, que va a ser su inserción más posterior a unos 7.7 milímetros desde el limbo. Hablando de la superficie interior, miramos que es cóncava. Esta está unida por vasos y nervios que la atraviesan, y la capa más interna de la esclera es la lámina fusca, que es la que va a estar en contacto directo con la coroide. Entonces, esa es la separación, o la lámina fusca es la que va a separar la esclera propiamente dicha de la coroides. Dentro de las aberturas, habíamos dicho que son dos aberturas, la abertura anterior y la abertura posterior. Dentro de la abertura anterior miramos que su estructura externa tiene una forma elíptica, ¿verdad? Con un diámetro aproximado horizontal de 12 milímetros y un diámetro vertical de 11 milímetros. Diámetro horizontal y el vertical. Su apariencia interna
es más circular, ¿verdad? Con un diámetro aproximadamente de 13 milímetros. Entre la transición de la esclera hacia la córnea, vamos a tener unas estructuras importantes como es el limbo esclerocorneal, el conducto de Slem y los vasos venosos de Leber. Son estructuras bastante importantes, ¿verdad? Y es lo que nos va a dar la transición entre la esclera y lo que es la córnea propiamente dicho. Aquí tenemos ya lo que es la abertura posterior. La abertura posterior es lo que permite la salida del nervio óptico, que su diámetro externo mide aproximadamente entre 3 a 5 milímetros y su diámetro interno, que es la parte de la cavidad interna, que es donde queda la cabeza del nervio óptico, mide aproximadamente 1.5 milímetros. Este sitio es la sitio de perforación, ¿verdad? Donde tenemos una estructura que se llama lámina cribosa, que es una estructura con múltiples perforaciones que dan salida a cada fibra nerviosa del nervio óptico. Dentro de los orificios posteriores, ¿verdad? Tenemos los orificios mediales, ¿verdad? Que corresponden para las venas vorticosas, que vamos a tener número de 4 venas orificios para las venas vorticosas, 2 superiores, 2 inferiores. Los orificios posteriores, que más o menos van a ser en alrededor de 15 a 20 orificios pequeños, que son los que dan para las venas y arterias ciliares cortas posteriores, ¿verdad? Y al igual que sus nervios ciliares, y estas dos que son para las arterias ciliares largas posteriores. Entonces son en total, ¿verdad? Orificios pequeños que van a dar origen según la vena y arteria que esté irrigando. Los orificios anteriores son un poquito más pequeños que los posteriores y van a estar alrededor, ¿verdad?, de la córnea, y son los que dan para los orificios de las arterias ciliares anteriores, sus venas y conductillos linfáticos. Y hablando pues ya de las capas de la esclera, como tenemos 3 capas, la epiesclera, que es la que va a estar en contacto directo con la tenum, ¿verdad?, la cápsula de tenum, el estroma escleral, que es todo este espesor, y la capa más interna, que es la lámina fusca, como habíamos dicho anteriormente, es la que está en contacto directo con la coroide, es decir, con la parte interna del ojo. Bueno, su irrigación, bueno, la arterial proviene de las arterias ciliares posteriores cortas y ciliares anteriores. Recordemos que aquí van a ver arterias ciliares cortas posteriores y largas posteriores, y las ciliares anteriores, que son las que van a dar a salir hacia los orificios anteriores. El drenaje venoso también por las venillas que drenan hacia las venas ciliares anteriores y las venas vorticosas, que son en el polo posterior. Dentro del drenaje linfático, pues propiamente no tenemos vasos linfáticos, pero sí va a drenar, la linfa circula por el sistema lagunar, que está entre el espacio supracoroideo y el espacio supraesclerótico. Y la inervación pues va a estar dada por los nervios ciliares posteriores cortos, ¿verdad?, que es para la inervación de la parte posterior, y los nervios ciliares posteriores largos, que son los que va a dar la inervación en la porción anterior. Esto hasta aquí sería lo que es anatomía propiamente dicho, ¿verdad? Es importante ver lo anatómico para saber qué estructura estamos valorando, ¿verdad? Y saber qué estructura está superpuesta con otra estructura, para ubicarnos más o menos anatómicamente de qué estamos hablando. Sí es importante conocer, ¿verdad?, dentro de las patologías, que no es el tema del día de hoy, pero dentro de las patologías que podemos tener que afecten la esclera, generalmente tenemos patologías de origen inflamatorio, ¿verdad? Pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoidea, todo proceso inmunológico que va a producir un proceso inflamatorio nos puede dar alteraciones que generalmente van a dar secuela en la esclera. Generalmente vamos a presentar escleritis, ¿verdad?, como secundario a un proceso inflamatorio sistémico, y dependiendo del tipo de escleritis hay grado de escleritis, que tenemos casos de que pueden haber daño en la estructura y el grosor de la córnea de la esclera a tal punto de haber perforaciones del globo ocular.
¿verdad? Entonces, todo esto va a depender del grado de afectación sistémica que tengamos del paciente. Pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoidea o cualquier otra patología que provoque procesos inflamatorios, tenemos que estar pendientes por algún daño a nivel de la esclera. Generalmente son escleritis, ¿verdad? Que van en grado de severidad dependiendo de la patología de base. Entonces es importante también tomar en cuenta que estos pacientes se tienen que manejar en conjunto con medicina interna y la evolución va a depender mucho de su control de la enfermedad de base. Agradeciendo mucho su atención, espero no haya cualquier duda, pueden hacerlo a través de mi contacto o mi correo.